Lo bueno, buenísimo. A ver, pero buenísimo, ¿no? Sacamos de la pobreza a 13.4 millones de mexicanas y mexicanos, mientras que los gobiernos del PAN, por ejemplo, de Felipe Calderón, que se decía el presidente del empleo, ¿te acuerdas? Aumentó la pobreza en 3.8 millones de mexicanas y mexicanos. El gobierno de Enrique Peña Nieto, los aliados del PAN, la aumentaron en 3.4 millones de mexicanas y mexicanos. Aumento del salario mínimo, nosotros, no ellos, nosotros, 154%, pues sí. 13% el próximo año. Históricamente, lo que decía el PAN es, no se puede elevar el salario por encima de la inflación. Y les demostramos que sí se podía y lo volvimos constitucional también. Interpretaciones. Punto 3 es el crecimiento, ¿no? A ver, les voy a dar un dato importante, porque me parece que en esta mesa somos gente seria e inteligente. Primero, hablar del crecimiento económico no es la única variable para medir el bienestar. De hecho, es la peor variable para medir el bienestar, porque puede haber economías que crezcan con mucha desigualdad. De hecho, México es la 11ª economía y tiene una enorme desigualdad. Entonces, ¿qué se tiene que presumir en un modelo económico? ¿Cómo va reduciéndose la desigualdad? Y el coeficiente Gini, que ha sido otra cosa que han aprendido los del PAN este año, es que la desigualdad es una variable muy importante. ¿Y qué creen? Que solamente Canadá y México son los países de América que más reducción tuvieron de la desigualdad. Porque si la economía creciera a 2 dígitos, a 3 dígitos, a 4 dígitos, pero se las va a llevar el Vicente Fox, o los amigos de Vicente Fox, o Felipe Calderón, o los cuates de Felipe Calderón, o el propio Samuel García, ¿no? A través de las empresas que tiene allá en Nuevo León, pues está cabrón. Lo que queremos es que haya una distribución de la riqueza. Entonces, lo peor del... Qué bueno que no hable de las 40 horas. Qué bueno que vengan con esa... Pero las 40 horas les van a votar a favor con un día de descanso. Eso es lo que va a hacer Morena. Correcto, lo peor es esta oposición. Es lo peor que tuvimos en 2025, ¿no? Fíjate, empezando por Alito Moreno, ¿no? Estos espacios en el Senado de la República convirtiendo un circo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Noroña. Y no lo pueden negar, ¿no? Noroña. El PAN, Noroña, se lleva las palmas. Lili Telles solicitando la intervención del gobierno de Estados Unidos en nuestro país. Entreguistas. Sacaron la esencia y el ADN que tienen de entreguistas, ¿no? Hola amigos, un gusto saludarlos. Hoy jueves 18 de diciembre del 2025, deseando tengan un excelente día. Yo soy su amigo Francis, desde su canal Legión Política. Mal día para el MACPAN, MC y el PAN se unen para despotricar en contra del proyecto de la Cuarta Transformación. Pues la verdad que no es sorprendente, simple y sencillamente aquí con datos duros, Arturo Ávila le cae el hocico hasta Azucena Oresti, que quiso meter las manos por esos opositores. Vamos amigos y amigas, porque la verdad se fue muy mal, porque los mandó a estudiar, porque dicen que andan muy mal en cuanto a lo que es el bienestar y la desigualdad que se vivió en particular en la época, en las administraciones del PRIAN. Vamos a ver los mismos amigos y también los privilegios, y eso fue lo que están llorando actualmente estos opositores. Vamos a verlo y lo comentamos. Yo empezaría por lo feo. Yo creo que lo feo, sin duda alguna, y creo que el recuerdo más presente en las mexicanas y los mexicanos hoy es la muerte, el asesinato de Carlos Manzo. Creo que sí es un precedente muy grave en el país. Que lo tomó ya en su columna. Sí, No sabía, bueno, yo no conocía del todo el origen del sombrero, ¿sabes? Porque para nosotros fue como nuevo este año, en el 2024, 25, pero es un movimiento que se gestó desde el 2015, ¿eh? Sí. O sea, tenía un buen rato. Y pues creo que fue un cuate que lo dijo una vez, tiene esta declaración cuando lo entrevista el país, dice, yo no quiero ser uno más de la estadística, yo no quiero que me maten. Y pues creo que la indolencia de muchas de las autoridades involucradas, nosotros, aquí te lo comenté en su momento, habíamos presentado un punto de acuerdo como Movimiento Ciudadano, a lo mejor no le gusta a Arturo, pero presentamos un movimiento como Bancada Naranja un mes antes, solicitando que discutiéramos en el Congreso las medidas de protección que había solicitado. Eso creo que me parece lo feo, lo triste, lo trágico, que no tendría que volver a pasar. Lo malo, pues para mí es que se sigan sin aprobar las 40 horas. Pasó el año pasado, fin de año, pues esa fue la mala noticia para las y los trabajadores. Hoy otra vez, va a decir, ya está la iniciativa, sí, está la iniciativa, pero sigue sin ser una realidad. Y lo bueno, lo positivo, me parece en parte la política salarial en México. Qué bueno que ha habido una reducción en la pobreza, es una agenda que Movimiento Ciudadano ha apoyado. Y por supuesto, también creo que lo bueno, lo positivo, es que el crecimiento electoral de Movimiento Ciudadano en Durango y Veracruz fue la fuerza que por mucho más creció en el país. Morena decreció en Durango, Morena decreció en Veracruz. Ahí en Durango le ganamos al PRI, al PAN, a Morena, y en Veracruz fuimos la fuerza electoral de mayor crecimiento. Pero ahí fue por MC o por la deficiencia de Andy.
Yo creo que fue una serie de factores, por los malos gobiernos de Morena, particularmente en Veracruz. O sea, no vas a reconocer y por supuesto por nuestros candidatos. Labor de Andy, que lo agotó y lo mandó. Después, imagínate. No vas a reconocer después eso. Del baile que le Qué pusimos. mala onda. Y también fundamentalmente suena por los candidatos que pusimos, que son hombres y mujeres de gran trayectoria, nuevos perfiles, como fue Pancho Franco en el caso de la capital de Durango. A ver, Arturo. Lo bueno, buenísimo. A ver, pero buenísimo, ¿no? Sacamos de la pobreza a 13.4 millones de mexicanas y mexicanos, mientras que los gobiernos del PAN, por ejemplo, de Felipe Calderón, que se decía el presidente del empleo, ¿te acuerdas? Aumentó la pobreza en 3.8 millones de mexicanas y mexicanos. El gobierno de Enrique Peña Nieto, los aliados del PAN, la aumentaron en 3.4 millones de mexicanas y mexicanos. Aumento del salario mínimo, nosotros, no ellos, nosotros, 154%, Pues sí. 13% el próximo año. Históricamente, lo que decía el PAN es, no se puede elevar el salario por encima de la inflación. Y les demostramos que sí se podía y lo volvimos constitucional también. Otra cosa más que es bien importante decirla, ¿no? Indicadores de ingreso. Fíjate, aumentó como nunca, ¿no? El ingreso, tanto para la gente rica, en un 4%, como para la gente de ingresos medios, en un 20%, y para la gente más pobre, porque por el bien de todos, primero los pobres, en un 35%, ¿no? Hay que decirlo también. Hoy, el 2.3% del Producto Interno Bruto, cerca de 850,000 millones de pesos, se van a beneficiar a 32 millones de personas mediante transferencias directas. Y no te piden que votes por nadie, como ellos sí lo hacían con los programas de bienestar, ¿no? Es para adultas y adultos mayores, es para gente con discapacidad, es para jóvenes que están construyendo el futuro, es para estudiantes de secundaria, es para productores y campesinos, ¿no? Me parece algo súper relevante, ¿no? Claro que ellos lo votaron en contra, porque siempre han estado en contra de la gente y del pueblo de México, ¿no? Y hay que también dejar y destacar algo, ¿no? Hoy, el 2026 será $1 billón del presupuesto, sube al 3% del Producto Interno Bruto, ¿no? Es decir, para programas ¿no? sociales. En 2018, con el desastre que nos dejaron los gobiernos del PRIAN, ¿no? Los peores gobiernos que ha habido, Azucena, la gente podía comprarse 7.1 kilogramos de tortillas con su salario mínimo. Hoy se pueden comprar 14.8 con el salario mínimo. Les dimos una paliza de cómo gobernar. Y cierro con esto. 37% menos de homicidios. Nos dejaron 100 por día, vamos en 54 y vamos a seguir mejorando. López Obrador dejó 94. Una cátedra de cómo poder gobernar de parte de la doctora Claudia Sheinbaum. Espero que aprendan, jóvenes muchachos. El día de hoy es un buen día para aprender e iniciar el 2026 con más y mejores conocimientos. A ver, Federico. Sí, bueno, a diferencia de Juan, que no reconoce las aportaciones extenuantes del agregado comercial de México en Tokio, y de Arturo, que viene aquí a despotricar de los gobiernos con los que se hizo millonario con contratos públicos, yo me voy a concentrar en otra versión. Lo bueno es que ya vimos el meteoro electoral del rey del Huachicol y el avance del PAN en Veracruz y en Durango. Lo bueno es que nos demostraron que no son invencibles, que su supuesta... y la presidenta, porque el 85% de aprobación de la presidenta, del que ya no habla Arturo, porque ya no está en esos márgenes, como tú lo acreditas todos los viernes aquí con Roy, ¿no? Ya de los 80 ni hablamos, si está suplicando llegar a 70. Y aquí también las cifras de su fracaso en la elección de los acordeones, cada vez tienen menos respaldo en la urna, cada vez son más vencibles. Eso es lo bueno. Lo malo. Pues lo malo es que la economía no va a crecer 0.3%, que seguimos en un país... Pero tú dices que esto de la revocación de mandato y elección judicial fue un fracaso. Claro, movilizaron mucho menos personas. Compitieron solitos, como hicieron solitos la revocación de mandato, ¿no? Y participó menos gente en su elección de acordeones que la que participó en un ejercicio de participación ciudadana que no en una elección constitucional. A ver, es un fracaso. Con el resto de participó más gente que la que votó por el PAN, así de sencillo. Vamos a regresar. Bueno, regreso. Por más rápido que sea, son 2 segundos. Regreso. Eso es lo malo. Y Oye, este es un dato, Arturo. Es dato. O sea, no vamos a entrar en interpretaciones. Punto 3 es el crecimiento, ¿no? A ver, les voy a dar un dato importante, porque me parece que en esta mesa somos gente seria e inteligente. Primero, hablar del crecimiento económico no es la única variable para medir el bienestar. De hecho, es la peor variable para medir el bienestar, porque puede haber economías que crezcan con mucha desigualdad. De hecho, México es la 11ª economía y tiene una enorme desigualdad. Entonces, ¿qué se tiene que presumir en un modelo económico? ¿Cómo va reduciéndose la desigualdad? Y el coeficiente Gini, que ha sido otra cosa que han aprendido los del PAN este año, es que la desigualdad es una variable muy importante. ¿Y qué creen? Que solamente Canadá y México son los países de América que más reducción tuvieron de la desigualdad. Porque si la economía creciera a 2 dígitos, a 3 dígitos, a 4 dígitos, pero se las va a llevar el Vicente Fox o los amigos de Vicente Fox o Felipe Calderón o los cuates de Felipe Calderón o el propio Samuel García, ¿no? A través de las empresas que tiene allá en Nuevo León, pues está cabrón. Lo que queremos es que haya una distribución de la riqueza. Entonces, para aclarar, los países de la OCDE, solamente 2 van a crecer por encima de 2 dígitos de acuerdo a las proyecciones. 2 nada más. El resto están en un dígito. Que es importante cuando se presenta un reordenamiento comercial de esta naturaleza, aliviar la desigualdad.
aliviar la pobreza y en eso, perdón, pero hemos sido los mejores. ¿Hay menos desigualdad hoy, Juan? Hay datos del coeficiente, Claro que Ginny, sí. pero lo que está diciendo Arturo es una cosa tan ignorante en términos económicos, que el crecimiento económico es la variable menos importante. Para medir bienestar, para medir bienestar, lo ignorante. debatimos cuando quieras. Hay muchos factores muy importantes. Por Es ignorante supuesto, lo que tú acabas de decir. que el crecimiento económico es fundamental. Pero Para no que las interrumpas, personas... aguántate, no Yo te dejé interrumpas, hablar. no te interrumpas Para cuando que me las tiras. personas, este país necesita incluir todavía Tecnócratas. a cientos de millones, a decenas de millones de personas a la economía y a la economía formal. Y eso no va a pasar si no seguimos creciendo, si no hacemos el pastel más grande. Claro que ese pastel tiene que ser igualitario y para eso tendríamos que estar construyendo un Estado que sepa construir capacidades públicas, que nos igualen a todos, no solamente que nos hagan libres. Para eso tendríamos que tener buenos hospitales, mejores escuelas. Cuestión que se ha ido abandonando. ¿Por qué? Porque se ha apostado por una política esencialmente neoliberal, Azucena, que es el sueño de Milton Friedman, démosle dinero a la gente. Qué bueno, ese es un piso mínimo para la gente para que pueda salir adelante en el día a día. Pero lo que verdaderamente iguala en los países avanzados y democráticos del mundo es tener servicios públicos que igualen a la persona más rica y a la persona más pobre. Que puede ser, por Se ejemplo, el redujo esa transporte brecha. público. Bueno, hubo una reducción efectivamente del coeficiente Gini, que no es tampoco sustantiva. Es positiva, pero no es sustantiva. Y nuevamente, Arturo, hay muchos indicadores. Sacar de la pobreza 13.4 millones de mexicanos. Eso no es el coeficiente Gini. No es, Eso es no es distinto. sustantivo. Eso es distinto. Te Esa es la- pregunto, esa ¿no es es la- sustantivo? eso sí. Reducir De la hecho, desigualdad ¿Cuándo no fue es la que había reducción sido de el la positivo ¿cuándo del fue la año. reducción de la brecha? ¿Cuál fue? En los últimos 7 años. Lo ¿Cuál? que estamos No, viendo el es coeficiente Gini, estábamos en preguntando. 0. A ver, para que le entienda la gente. El coeficiente Gini mide dos variables, donde 0 es igualdad absoluta, es decir, un país que alcanzara 0 es igualdad absoluta, y 1 es desigualdad absoluta. Entonces puede haber países muy ricos, pero que son muy desiguales, que son normalmente en donde hay 1,000 millonarios, los que tanto Como critica, acá. los que tanto critica Como en México, Movimiento ¿no? Ciudadano, ¿no? Como en México, claro. A ver, lo dije en el programa pasado, los 5 Cuando no personajes quiso hablar más de los ricos, primeros cuatro más ricos de nuestro país Encabezados por Carlos Slim. concentran, ¿no?, la riqueza Consejo similar Asesor de la al Presidencia. Producto Interno Bruto de países. Pues eso no es correcto, perdóname. Hay algo que está distorsionando, ¿no?, la forma en la que se distribuyen los recursos. Para eso tiene que entrar un Estado que no sea tecnócrata, que no favorezca unos cuantos y que vea voltear a la gente de abajo. Porque si no, si el esquema favorece solamente a los de arriba, pues los de arriba determinan cuánto llega abajo. Y es un acto de violencia, por donde se quiera A ver. ver, estábamos- Entonces, estábamos- ajá. finalizo, ¿no? Estábamos en 0.49 cuando inició el gobierno de la transformación, hoy estamos en 0.376. Solamente arriba de Canadá. Es decir, los países de América que tuvieron mayor reducción, que se acercaron más al cero, que se acercaron Estábamos en más a la punto 49 y igualdad. estamos en punto 37. 37, así es. Son Canadá y Es México. que yo antes de mi intervención quisiera hacer una pregunta, Juan. Y la manipulación de las cifras, que yo traje la tabla, ¿te acuerdas de cómo las manipulaban Super Batman, Harfush y Ernestina Godoy? Y le dejé toda la información a Jaso para que viera las fuentes. Ahí está. A ver. No, yo no soy Arturo Ávila para que venga aquí a manipular las encuestas de Aldo Campuzano. O sea, es el maquillaje de las cifras de intercambiar el homicidio doloso por muerte violenta. A ver, ¿sí? ¿me dejas pelotearlo? Arturo, es dato. Abajo los homicidios, arriba las desapariciones. Mira el tamaño de la gráfica. ¿Cómo se explica Yo esta te diferencia? doy la información, ¿no? Primero, que en el pasado no funcionaban las comisiones estatales de búsqueda, los reportes de desaparecidos no existían. Porque, fíjate, ¿cómo podemos hablar de la cifra negra de desaparecidos que hubo en Ciudad Juárez cuando estuvo el terrible hecho de las fallecidas de Juárez, Las muertes de Juárez, que no ajá. se reflejan en los datos que están ahí? Es clarísimo que no están. En la medida en la que se fue perfeccionando la Comisión Nacional de Búsquedas, que se generaron nuevos mecanismos, empezó a haber sin duda mejores reportes. O sea, en este gobierno particularmente. Sí, Porque particularmente en este gobierno. El disparo de cifras es este gobierno. Sí, sin duda. En este, o sea, el pasado nada. Y además, La Secretaría de Gobernación del pasado con no las hizo nada. Qué bueno que ya lo modificaciones, reconociste. con las modificaciones que haremos a la propia ley, Bueno. y con lo que vamos a implementar como políticas públicas, probablemente tengamos datos mucho más certeros, lo cual es deseable también, ¿no? Entonces, me parece que hay un debate ahí en donde primero tenemos que tener mucho respeto, porque lo que dice el PAN, o lo que asume el PAN, es que el desaparecido es un homicidio, y eso me parece grave, por respeto a las madres buscadoras, por respeto a quien está allá afuera. sí. Y segundo lugar, Ahorita que contesto. no te puedo dejar mentir además, Federico, porque estuvo en la Junta de Coordinación Política donde Omar García Harfuch nos dijo: falta mucha actualización de las fiscalías estatales. Entonces Como Jalisco. la cifra es una cifra que no es correcta, pero es muy sensible decirlo porque se está hablando de desaparecidos, evidentemente. A ver, O sea, ¿todos los desaparecidos son muertos o cuáles hay? No, y no es el dicho del PAN. A ti te lo dijo alguien a quien pues, la mente de Arturo es tan débil que no ha captado el mensaje. Te lo dijo Ernesto Portillo. Él te dijo aquí, el problema de la metodología y de la reserva que planteó el PAN y que no aceptaron estos delincuentes para tener única metodología supervisada por ciudadanos, como propuso Ernesto Portillo, el gran investigador de la Universidad Iberoamericana, no el PAN, es confiabilidad.
Y él te dijo, el problema es que no sabemos si el muerto se vuelve, digamos, trata de órganos, si se vuelve descuartizado, si se vuelve que los queman con el ácido. Dijo, no sabemos, no hay trazabilidad de un desaparecido y no sabemos cuántos mutan hacia homicidios. Son palabras de él. El problema con la cifra es cómo lo manipulan. Por eso te ponía yo ese día el ejemplo que se lo volví a decir a Harfush en la Jupopo y no pudo decir ni... ¿Qué le dijiste? Cuando te puse yo aquí la tablita, ¿te acuerdas de que para que el delito de alto impacto de robo en transporte público no estuviera en los picos, lo registraron, ¿te acuerdas que te conté como robo en el mercado o robo en el parque? Entonces, si te asaltan, ya no es de alto impacto. Y te ponía yo el ejemplo de los celulares, que en el 2023 se atrevieron estos delincuentes a decir, ¿te acuerdas que no se habían robado un solo celular en la Ciudad de México? Se lo dije en su cara, Harfush. Él tuvo la tabla y no supo qué decir. Por eso le dejé a Jaso, mi fuente, que eras Pepe Merino, para que no digan que soy Arturo manipulando las encuestas de Aldo Campuzano. Hay una enorme diferencia entre lo que yo traigo a la mesa y cómo nos viene a sorprender Arturo aquí con sus grandezas y mentiras. A ver, Juan. Mira, yo nada más sobre otro tema, me dio mucho gusto que ahorita que hablé de lo malo que no se haya aprobado, y perdón que vuelva al tema de las... Todavía no llegamos a lo peor, espérate. Sigue siendo un tema, pues el tema de las 40 horas, es que esa reforma sí le cambiaría la vida, o le puede cambiar la vida a millones de trabajadores en México. Yo sé lo que tú dijiste y estoy de acuerdo contigo en que falta muchísima inspección a los centros de trabajo. Como va a pasar, que ya es ley, ahora sí, obligatoria, los jefes a la ley silla. Hacen lo que quieren. Estoy de acuerdo, pero eso ¿cómo cambiaría? Con un Estado fuerte, con un gobierno fuerte. Lo peor del... Qué bueno que no hable de las 40 horas, qué bueno que vengan con esa... Pero las 40 horas les van a votar a favor con un día de descanso. Eso es lo que va a hacer Morena. Correcto, eso lo peor es esta oposición. Es lo peor que tuvimos en 2025, ¿no? Fíjate, empezando por Alito Moreno, ¿no? Estos espacios en el Senado de la República convirtiendo un circo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Noroña. Y no lo pueden negar, ¿no? Noroña. El PAN, Noroña, se lleva las palmas. Lili Telles solicitando la intervención del gobierno de Estados Unidos en nuestro país. Entreguistas, sacaron la esencia y el ADN que tienen de entreguistas, ¿no? Por supuesto, los montajes de su cuadro más importante, el que están impulsando, Alessandra Rojo de la Vega, ¿no? Que fue clarísimo, que preparó un montaje para acusarme a mí, ¿no? De una supuesta amenaza de muerte, de la que después tuvo que decir, no es cierto, me equivoqué, pero nunca bajó el tuit en donde cometió el error. Es decir, el daño se generó. La acusación sigue ahí en el tuit. La acusación sigue en su ¿sí? X, ¿no? Entonces, yo le propuse en un tuit también, si la disculpa aceptada, pero lo correcto sería, oye, si dije una mentira, si estuve a favor de un montaje, ¿no? Pues lo voy a bajar. Imagínate que todos hicieran eso. Y por último. Empezando las redes. Y por último, ¿no? La mal llamada marcha de la generación Z, que no resultó más que un evento de propaganda del Partido Acción Nacional, que hoy sabemos que le pagaron 2 millones de pesos a la partidista, al que nunca había recibido un centavo, joven de 27 años, Edson Saúl Álvarez, que cobraba 175,000 pesos y que además lo hacía de forma ilegal. ¿Por qué lo hacía de forma ilegal? Porque con los dichos que tiene, ¿no? La presidenta del PAN de la Ciudad de México dice que por ahí sacaban para pagar más cosas. No me imagino qué hacen con ese partido. Y lo peor del caso, y aquí hago un llamado muy fuerte a la unidad de fiscalización del INE. Porque el otro día en un debate me dijo ella muy segura, tenemos los votos, no va a pasar, fíjate, tenemos los votos. O sea, vamos a usar políticamente nuestros votos para que un acto de corrupción no pase. Un llamado, esto no se va a acabar. Vamos a perseguirlos porque eso es un acto de corrupción deliberado. Oye, ayer estuvo el diputado independiente del sombrero aquí, Carlos Bautista Tafoya, molesto, no sé si lo pudiste escuchar o tal, te lo comparto, diciendo, a ver, esa marcha el 15 de noviembre. Temas muy importantes, relevantes, lo que es el 2025, y sí, algo muy importante lo que hay que señalar, lo que dice el diputado Arturo Ávila, la desigualdad. El centro del tema de la mesa de debates para mí es muy importante. Esa desigualdad que estaba muy amplia, muy grande, en contra cuando estaba al frente el PRI y el PAN. Privilegios, muchos privilegios hubieron en el sistema neoliberal. También hay que reconocer algo muy importante, es que durante ese tiempo, pues, unos cuantos
decidían por el país. Y esos cuantos actualmente están marchando, están impulsando, están financiando, pues, campañas en contra del proyecto de la Cuarta Transformación. Por eso es muy importante, amigos y amigas, no asociar lo que es la desigualdad, los logros, las campañas en contra de este gobierno. Aquí es lo que dice la gente. Y que lo que dice la gente y lo que siente la gente y lo que piensa la gente de a pie, pues obviamente lo vemos en el resultado de las urnas. Así que, amigos y amigas, vamos a ver qué sigue para este 2026, que deseando, pues sea lo mejor, ¿no? Que la oposición proponga, que no solamente descalifique, y algo muy importante, que todo sea por un bien común, para México y para los mexicanos. Yo así finalizo, amigos y amigas. Los invito a que me regalen su poderoso like. Gracias por compartir la nota y los invito a que se suscriban a este su canal, Región Política. Yo soy Francis. Nos vemos pronto. Adiós.